Hola, soy Isabel Melero y actualmente trabajo en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. Hoy me gustaría presentarles mi propuesta sobre la utilización de la inteligencia artificial en la docencia universitaria de la historia, como un elemento de innovación docente. En los últimos años, todos hemos sido testigos del impacto de la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la sociedad, y la comunidad educativa no ha sido una excepción. En particular, las herramientas desarrolladas por la OpenAI como el ChatGPT y DALL-E han revolucionado la forma en que los docentes pueden enseñar y los estudiantes pueden aprender. Por tanto, voy a presentar brevemente los objetivos que persigo en este trabajo, la metodología empleada y los primeros resultados obtenidos. Acabaré con unas reflexiones finales que sirvan como objeto de discusión y debate. Por tanto, entre los principales objetivos que he desarrollado en esta propuesta han sido, en primer lugar, explorar todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en la docencia superior de historia. En segundo lugar, dar a conocer esta herramienta al alumnado. Por otro lado, introducir el uso de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de manera más específica, crear imágenes históricas a través del uso de la inteligencia artificial, plantear simulaciones históricas a través del uso de esta herramienta y simular lenguajes afines al contexto histórico. Como objetivo final, planteo problematizar y reflexionar sobre el uso de la IA en nuestra sociedad en general y en la ciencia histórica en particular. Esta investigación se encuentra en una primera fase, en una fase piloto, podríamos decir, en el que voy a analizar las posibilidades y las limitaciones que podemos llevar a cabo con el uso de la inteligencia artificial. Para ello, he empleado una metodología empírica en la que he realizado un análisis exhaustivo de todas las capacidades del ChatGPT y de la inteligencia artificial DALL-E, evaluando cómo pueden ser aplicadas y llevadas al contexto educativo. He realizado por ello también diferentes actividades y ejercicios utilizando estas herramientas. Para en un primer momento he utilizado el ChatGPT, muy conocido por su alta capacidad de respuesta, y en la propuesta planteaba que iba a utilizar para la creación de imágenes la inteligencia artificial DALL-E 2, pero sin embargo he decidido cambiarla en el transcurso de esta investigación y he empleado el creador de imágenes de Bing. ¿Por qué? Pues la herramienta DALL-E 2 es gratuita solo para los usuarios registrados antes del 23 de abril, con lo cual no sería factible llevarla al aula porque muchos alumnos no podrían acceder de manera gratuita. Sin embargo, el creador de imágenes de Bing es totalmente gratuita y de fácil uso. Y como digo, como esta propuesta de innovación docente se encuentra todavía en una fase piloto, en la que todavía no se ha implementado en el aula, pero queremos, sin lugar a dudas, llevarla a un entorno educativo real. Por eso ha sido mucho más factible utilizar el creador de imágenes de Bing junto con el ChatGPT. Por tanto, he ido utilizando estas dos herramientas, he planteado diferentes problemáticas, he preguntado cuestiones y he preparado algunas simulaciones históricas sobre determinados contextos. En el caso de la IA, creadora de imágenes, he utilizado también una metodología de ensayo y error en la que he ido introduciendo diferentes prompts para obtener las imágenes deseadas. Los resultados, unos primeros resultados del empleo de esta tecnología han sido las numerosas ventajas que ofrece para la docencia de historia. En primer lugar, para el docente son muy fácilmente identificables. El ChatGPT funciona como un asistente que a tiempo real te puede localizar recursos educativos, cinematográficos e incluso organizar actividades lúdicas, realiza cuestionarios con suma rapidez u otras actividades de interés. Todos estos materiales facilitados por la IA sirven de guía o de apoyo para la actividad docente. Por supuesto, siempre es necesaria la mirada de los expertos de cada materia para verificar, supervisar, cambiar el contenido erróneo, inadecuado o adaptarlo a la realidad del contexto educativo que solo la conoce el propio docente. De igual modo, para los estudiantes, el ChatGPT puede funcionar como un asistente que le proporcione recursos o materiales interesantes que le permitan completar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pero más allá de utilizar esta tecnología como asistente, nos planteamos cómo puede ser aplicada o qué uso puede tener dentro del espacio aula. Uno de los temas que más me resulta útil o interesante para llevarlo dentro del aula es plantear problemáticas históricas de manera interactiva. El ChatGPT permite crear simulaciones históricas y dar respuesta a los propios estudiantes, asumiendo el rol de un personaje histórico, empleando el lenguaje de la época y las problemáticas de la época, con lo cual esto es muy interesante para utilizarlo dentro del aula. En cuanto a la creación de imágenes, vemos cómo se pueden generar numerosas imágenes con diferentes estilos pictóricos, incluir incluso al estilo de pintores concretos. Podemos decir una imagen de Einstein al estilo de Velázquez, de Picasso o de Goya, o también muy interesante recrear el físico de personajes históricos clave a través de fuentes históricas. Por ejemplo, en la prueba que he realizado he generado imágenes sobre la reina Isabel la Católica, siguiendo las descripciones que ofrece su cronista oficial Hernando del Pulgar. Esto es sumamente interesante. También nos permite reconstruir patrimonio histórico perdido o no conocido a través de la introducción recogida en las fuentes históricas. También aspectos como los ropajes de la época que aparecen referencias en los testamentos o escudos de armas nobiliarios no conservados. En el texto escrito presentaré como resultado de esta investigación, voy a proporcionar algunos ejemplos concretos, incluyendo las imágenes que he creado con esta IA. Por tanto, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial nos proporciona múltiples posibilidades en el ámbito educativo, nos ayuda además a mejorar la comprensión de los contenidos históricos y estimula la creatividad del alumnado. Es una herramienta, además, accesible y gratuita que permite su implementación en el aula. Si bien las reconstrucciones históricas ya se hacían con anterioridad, estos eran objetos de programadores informáticos o de especialistas en el tema. Ahora, simplemente con una fácil descripción podemos utilizar esta IA. La gratuidad y la accesibilidad son dos elementos clave para poder emplear o implementar la inteligencia artificial como un elemento innovador en la enseñanza. Ya para finalizar voy a presentar algunas reflexiones, puesto que el uso de esta inteligencia artificial también tenemos que ser conscientes de los límites y los desafíos que nos plantean. La creación de las imágenes con la IA, en primer lugar, puede generar interrogantes sobre la veracidad de las realidades históricas. Por tanto, es fundamental que los docentes fomentemos la reflexión crítica y el análisis de las fuentes históricas. Además, es necesario garantizar un uso ético y responsable de esta inteligencia artificial en el aula, evitando además una dependencia excesiva de estas herramientas y promoviendo un equilibrio entre la tecnología y los métodos tradicionales de enseñanza. En definitiva, el uso de inteligencia artificial en la docencia de historia representa una oportunidad innovadora, pero requiere una reflexión cuidadosa y una adaptación constante a las necesidades y desafíos educativos. Unos desafíos que además se trasladan al conjunto de la sociedad por esta irrupción de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Por tanto, tenemos que ser responsables y reflexionar y promover un uso ético de estas potentes herramientas que están a nuestra disposición. Con todo, sin lugar a dudas, es necesario que los estudiantes estén familiarizados con su uso, que las conozcan y puedan explorar su potencialidad para hacer un uso de ella con el contenido adecuado y con la conciencia ética que la ciencia histórica requiere. Por tanto, vamos a emplear esta IA como un elemento innovador que puede ser empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto educativo particular de la enseñanza de la historia. Como digo, en el texto escrito presentaré algunos ejemplos de simulaciones históricas y también de las reconstrucciones históricas y las imágenes creadas con la inteligencia artificial. Con esto acabo, pero hasta entonces, para cualquier cuestión, duda o sugerencia, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.